Amados hermanos de Monte Jericim, les saludamos desde aquí de nuestra casa y estamos agradecidos con Dios por la vida que nos da. Y de manera especial agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar delante de ustedes para compartir la palabra a mis amados pastores, doctor Julio Veras y pastora Ani de Veras, que el Señor los guarde, los bendiga y los prospere en este ministerio. Y pues hoy vamos a compartir la palabra de Dios y antes de iniciar vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde te damos infinitas gracias por la vida que nos das, por el amor que has derramado en nuestras vidas, por tu misericordia, Señor, por el cuidado tan especial que has tenido para nosotros y nuestras familias. En esta hora, Señor, te pedimos que por favor prepares nuestro corazón para recibir la palabra, Señor, y úsame a mí, Señor, este vaso, Señor, sencillo, pero deseoso, Señor, de hacer tu voluntad. Por favor, que no sean mis ideas, mis argumentos, sino que sea tu palabra, Señor, que es dulce como miel, Señor, agradable a nuestro paladar, y que pueda llegar, Señor, y hacer la obra para la cual tú la has enviado. Te pedimos, pues, Señor, que quites de nosotros, Señor, todo estorbo, todo obstáculo, aún todo cansancio físico, Señor, o mental que pueda estar atacando, Señor, nuestro cuerpo y nuestro ser, y que quiera evitar, Señor, que tu palabra llegue a ser semilla de vida en nuestro corazón, y que todos, Señor, podamos recibir la bendición que tú has pensado y has enviado, Señor, para la congregación de Monte Jericim. En tus manos nos ponemos, Señor, y que este momento, Señor, sea de bendición y de agrado para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, en esta hora pues vamos a tomar como base algunos versículos que ya han sido compartidos en domingos anteriores. Entonces, pues es una especie de resumen, ¿verdad? El que yo voy a compartir con la ayuda de Dios. Y qué interesante es darnos cuenta que el respaldo de Dios para el pueblo de Israel ha sido permanente a través de los siglos. Y pues, ¿dónde encontramos eso? En la Biblia. Y hay muchos versículos e historias bíblicas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor ha cuidado de una manera tan especial a este pueblo, aun cuando no eran pueblo. Y en el libro de Éxodo nosotros encontramos momentos y lugares en los que Dios se reveló a ellos en cuidado, en misericordia, en liberación, en redención y en amor, que es lo que Dios es en esencia. Y vamos a tomar algunos versículos, pero antes, ¿verdad? En el libro de Éxodo se comparte la historia de cuando los judíos eran esclavos por más de 400 años. Y entonces el Señor levantó a un líder, a Moisés, para sacarlos de esa esclavitud en la que habían caído en el pueblo de Egipto. Pero antes de eso, el Señor los preservó, porque como de parte del faraón no había respuesta positiva de dejarlos salir, y tuvieron que pasar algunas situaciones que conocemos como plagas. Y al final el Señor les da la orden de que tienen que celebrar la Pascua, que es una conmemoración, ¿verdad? Y lo interesante es que para que ellos celebraran la Pascua, los mandó a que se fueran a sus casas en familias y ahí compartieran alimentos especiales que Él les había ordenado. Entonces, y en ese momento también dice la palabra, ¿verdad?, que pasaba el espíritu de muerte y muchos de los primogénitos del pueblo de
de los egipcios murieron, mientras que los primogénitos del pueblo de Israel fueron preservados para la gloria de Dios. Entonces, aquí hay dos situaciones bien importantes, ¿verdad? La ordenanza de Dios, que debe ser cumplida por su pueblo, y de parte nuestra, pues, la obediencia, la cual nos debe de caracterizar como seres humanos transformados por el amor de Cristo. Los preparó entonces el Señor para que salieran a la libertad que ellos habían ansiado durante tantos años, a una nueva tierra. Y nosotros también, ¿verdad? Somos el Israel espiritual de Dios y el Señor nos ha sacado de una esclavitud. En este caso, pues no es Egipto, sino es la esclavitud del pecado, en la cual estuvimos, pues, algunos o yo, viviendo, y el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó y me libertó y cambió mi vida. Entonces, de esa forma yo sé que el Señor ha preservado mi vida como la de cada uno de ustedes. Entonces, en este libro de Éxodo se narra, ¿verdad?, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud a la que había sido sometido. Y vamos a ir a Éxodo 15, del 22 al 27, donde encontramos un momento muy especial del pueblo de Israel. Dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Versículo 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Aquí entonces podemos encontrar en este versículo una promesa hermosa de protección, de bienestar y de sanidad para el pueblo de Israel, que también está vigente para nuestra vida. Pero como sabemos, un versículo tiene promesa, pero también tiene, como podríamos decir, un requisito, una condición que el Señor nos pide. Y lo que Él nos está pidiendo no es algo imposible de alcanzar o muy difícil para poderlo llevar a cabo, y no lo hacemos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y Él dice que debemos de, hacer lo recto ante los ojos del Señor, escuchar los mandamientos que Él ya nos ha dado, y luego guardar todos sus estatutos. Y la palabra guardar es obedecer, llevar a cabo, realizar lo que con anterioridad se nos ha pedido. Y luego, como recompensa o bendición a vivir de esta manera como el Señor le pidió al pueblo de Israel, ¿qué vamos a recibir nosotros? Sanidad. Dice que ninguna de esas enfermedades que llegaron al pueblo de Egipto llegaron al pueblo de Israel, y eso lo podemos encontrar nosotros ahí en el libro de Éxodo. Y vemos que fueron plagas bastante destructivas las que llegaron a Egipto, y que algunos pues cobraron la última, ¿verdad? Cobró la vida de los primogénitos de los egipcios. Entonces, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que la palabra, ¿verdad? En este caso, la palabra que ha sido dada a nuestro corazón, la Biblia que ahora podemos nosotros leer en tantas versiones, en audiolibro y de tantas formas, la guardamos, la cumplimos, el Señor va a derramar todas las bendiciones y todas las promesas sobre nuestra vida. Y
encontré en la versión TLA este mismo versículo 26 y se los quiero leer porque me impactó lo que dice. Dice, les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Bien, ahí ya aparecen otras palabras, ¿verdad? También de parte de Dios. Si nosotros no somos obedientes, viene una disciplina de parte de Dios. Y miren ahora en este tiempo, ¿verdad? En el que no solo nuestro país, sino el mundo entero está viviendo en una situación de pandemia. Algunos corazones se han llenado de temor, de miedo, se han encerrado prácticamente en sus hogares para evitar el contagio, y otros que debemos de salir a trabajar, pues hemos tomado también muchas medidas de protección y de seguridad para evitar enfermarnos. Y dice, ¿verdad?, que ninguna de las enfermedades de las que envió al pueblo de Egipto tocó al pueblo de Israel. Dios entonces hizo la diferencia con ellos y también la va a hacer y la está haciendo con nosotros en medio de este tiempo. No siendo afectada nuestra familia por este virus. Y desde el principio ha sido así. Dios ha marcado la diferencia con cuidar al pueblo que Él ama. Pues yo puse aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Espero que estén correctos. En el jardín del Edén, ¿verdad?, fueron puestos Adán y Eva, un lugar especial, hermoso, creado por Dios, dispuesto de una forma tan especial y en el que ellos podían disfrutar la visitación de Dios. Luego, Dios utilizó también a Noé para que construyera un arca en un tiempo en el que no llovía, pero Dios habló a su corazón y él fue obediente y esa arca luego sirvió como protección para él y su familia mientras el mundo era destruido por las fuertes lluvias y era limpiado de todo. Noé fue preservado para que él luego poblara y multiplicara de nuevo a la humanidad. Entonces ahí vemos cómo Dios preserva en medio de situaciones adversas y difíciles a los que Él ama y que son obedientes. Entonces, a través de estos ejemplos podemos encontrar el cuidado y el amor de Dios. En el capítulo 7 de Levítico, ¿verdad? Solo se los doy como referencia, ustedes lo pueden leer más adelante. Ahí hay unas instrucciones muy específicas acerca de las ofrendas. Vemos que en este caso, ¿verdad?, Moisés instruyó al pueblo de Israel en tantas áreas que son importantes y ahí aparecen cómo presentar ofrendas. Había ofrenda para hacer las paces, ofrenda para pedir salud y bienestar, y todas estas ofrendas fueron instituidas mientras el pueblo estaba en el desierto. Ahora, nosotros no necesitamos, por así decirlo, ofrecer ningún tipo de sacrificio, no tenemos que matar ningún tipo de animalito, derramar sangre o cereales para recibir algo de parte de Dios. Vamos entonces al primer libro de Samuel, 15:22, en la Biblia de las Américas, dice, y Samuel dijo, fíjense, estamos hablando de sacrificios en este momento. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, de cierta manera, ¿verdad?, yo entendía que todos los sacrificios, ¿verdad?, que ofrecía el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, pues eran agradables a Dios porque Él los había instituido.
Pero ahora nosotros, la iglesia, la amada, la que se purifica, se embellece y lo espera a Él, ya no necesita eso, porque ya hubo un sumo sacerdote que se derramó en amor y en sacrificio por nosotros. El Señor ahora nos está pidiendo obediencia. Y a veces en pequeños detalles demostramos que no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Les leo ese mismo versículo, pero en la versión NBI, porque también me agradó mucho lo que dice. Samuel respondió, y aquí hay una pregunta: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, aquí, ¿verdad? Se nos dice obedecer y prestar atención. Estemos entonces atentos a la palabra, a la instrucción, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, habla a nuestra vida, porque de esa forma nosotros le vamos a agradar realmente con nuestra forma de vida. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo tan diferente a como estábamos acostumbrados, porque tenemos que lavar nuestras manos constantemente con agua y jabón. Si no tenemos eso, pues alcohol en gel y una serie de protocolos, ¿verdad?, de limpieza y de higiene, el distanciamiento físico, el no quitarnos la mascarilla, excepto para comer, cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando llegamos a casa igual, una serie de cuidados. Entonces, me preguntaba yo, ¿verdad?, si así como cuidamos esta parte ahora física y externa del cuidado para no ser contagiados, estaremos entonces cuidando también la pureza, la limpieza y la higiene de nuestra vida espiritual, que nosotros estemos constantemente lavando, pidiéndole al Señor que nos lave, ¿verdad? Como decía el salmista, en ese salmo tan precioso, que le decía a él: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él iniquidad y purifícame y lávame, le decía, con hisopo, ¿verdad? No es el hisopo que utilizamos ahora, ¿verdad? Es una planta que era mojada, ¿verdad? Y luego lo rociaban con eso, y entonces ahí recibía la persona limpieza y purificación. Entonces, que nosotros constantemente le estemos diciendo: Señor, lávame, límpiame. Si mis pecados son tan malos, tan negros, tan sucios, por favor, purifícame. Que no solo sea externamente el cuidado que nosotros mantenemos. Y fíjense que como ahora, ¿verdad?, tanto que se habla de la cuarentena para los que han salido contagiados de esta enfermedad, ¿verdad?, y que el Señor tenga misericordia de ellos y les dé la sanidad que necesitan. Encontraba yo que la palabra cuarentena dice es mantenernos aislados para no contraer alguna enfermedad y tampoco contagiar en caso de que la persona esté enferma. Pero en este caso, ¿verdad?, la palabra cuarentena, actualmente son 14 días los que las personas deben estar aisladas. Y en la Biblia ya se daba esa instrucción para el pueblo de Israel. Vamos a ir a Levítico 13, 45 y 46. Y dice: enfermos de lepra, ¿verdad? Ahí hablaban acerca de esta enfermedad que dañaba la piel. Deberán romperse la ropa, andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Y aquí dice: vivirán apartados, fuera del campamento. Y además dice: se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando: soy impuro, soy impuro. Entonces, aquí vemos cómo a los que estaban enfermos, el Señor, ¿verdad?, a través de su líder Moisés,
les mandaba separarse, apartarse, para no poner en riesgo o en peligro al resto del campamento. Entonces, esta cuarentena, ¿verdad?, de 14 días, en Levítico 13, del 1 al 8, solo se los doy como referencia. El sacerdote hacía pruebas, fíjense, dice, en 2 pruebas de 7 días para determinar si la enfermedad era una amenaza para la comunidad en general. Y si alguien daba un resultado positivo, tenía que declararse públicamente impuro. Miren ahora, igual las personas, ¿verdad?, que se someten a la prueba, pues ahora la palabra positivo ya no es tan positivo, ¿verdad?, porque la gente se alerta, se asustan, ¿verdad?, cuando les dan la noticia de que han salido positivos, pero el Señor, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros. Entonces, la revisión que realizaba el sacerdote al cuerpo del que consideraba enfermo de lepra era constante. Él era el encargado de declarar al enfermo inmundo o limpio. Y estas eran entonces unas funciones físicas externas que el sacerdote llevaba a cabo. Ahora nosotros, amados hermanos, en Monte Gerizim tenemos, ¿verdad?, para gloria de Dios, a nuestros pastores, nuestras ayudas pastorales, que considero yo que constantemente, ¿verdad?, están orando, clamando por la congregación, para que todos nos podamos mantener en calidad de limpios, ¿verdad?, no ser hallados impuros, sucios, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, que Él es el que pesa nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, yo puedo aparentar muchas cosas o querer aparentarlo, pero el Señor, que no ve lo externo, sino que ve lo que está dentro, Él es el único que puede decirme: Rina, esto está pasando, esto debes mejorar, y aquí está la palabra, aquí está la instrucción, ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos guía. Pero miren qué hermosa la función, ¿verdad?, de los sacerdotes, acercarse a los enfermos y verificar si habían superado la etapa de cuarentena y declararlos o inmundos o limpios. Pero también vemos otra función tan especial, ¿verdad?, que ahora nosotros, pues en nuestra congregación no hay sacerdotes, ¿verdad?, sino que ya están nuestros pastores, maestros, ¿verdad?, profetas, evangelistas, apóstoles, que han sido levantados por el Señor, sino que ya nosotros ya no necesitamos mostrarnos también, ¿verdad?, físicamente a ellos, aunque sí pedir consejo, instrucción, ministración, que son tan importantes. Pero sobre todo, ¿verdad?, reconocer a Cristo como el sumo sacerdote, ¿verdad?, que hizo el sacrificio eterno para expiarnos del pecado, para limpiarnos del pecado, porque Él decidió por puro amor llevar sobre Él el pecado y el castigo que a nosotros nos correspondía, para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Entonces vamos a ir a Hebreos 4, del 14 al 16, donde encontramos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice la palabra: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Así que hoy tenemos nosotros a ese gran sumo sacerdote que estuvo dispuesto a llevar nuestra maldad, nuestro pecado sobre Él para limpiarnos. No desaprovechemos pues esa oportunidad que tenemos de que cada día nosotros nos acerquemos a Él con humildad, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer,
que sin el perdón de Él no podríamos ser salvos, que si Él no nos decidiera adoptar como lo ha hecho, no podríamos ser sus hijos. Así que vivamos también agradecidos por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. La palabra sacerdote entonces significa, dice, uno que es mediador y uno que también es santo y ha sido apartado, ¿verdad? Luego vamos a Colosenses 1:20. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí estamos entonces encontrando en el versículo 20 cómo es que nosotros hemos alcanzado la pureza, la limpieza, la sanidad y la santidad en la que el Señor quiere que vivamos por medio del sacrificio de Cristo. Estamos entonces en un proceso de mantenernos distanciados con medidas de higiene mucho más estrictas que antes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad de todo este esfuerzo y de todo este trabajo? Pues mantenernos a salvo. Y también tenemos nosotros, hermanos, que atacar lo carnal que hay en nuestra vida para poder nosotros ser hallados agradables delante de Dios. ¿Por qué necesitamos pues entonces un sumo sacerdote? Porque solamente en Él, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, podemos obtener perdón de nuestros pecados. Y Él ya no se va a acordar más, así dice la palabra, de todo lo que nosotros hayamos hecho o la forma en que hayamos vivido. Pero eso sí, hermanos, tenemos que vivir delante de Él una vida digna, recta, de acuerdo a su voluntad y a su palabra, en obediencia. En Jeremías 33:6 hay una promesa también que es muy hermosa y se las quiero compartir. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y esto lo lograremos nosotros a través de Cristo, no a través de múltiple conocimiento, no, a través de Cristo, porque Él es el que hizo esa paz entre Dios y nosotros. La verdad es Él, en Él alcanzamos entonces esa sanidad y esa medicina que nuestro ser íntegro necesita. Entonces, volvemos nuevamente al pueblo de Israel y recordamos que a ellos les fue dado por medio de Moisés un decálogo, ¿verdad? Que lo encontramos en Éxodo 20, se los doy como referencia, pero también lo encontramos en Deuteronomio 5:1 y ese sí lo vamos a leer. Dice los 10 mandamientos. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Nuevamente viene la instrucción al pueblo de Israel. No fue una vez, no fueron dos, fueron muchos años. Todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, fueron instruidos, fueron llevados por medio del consejo de Moisés. Y aquí dice, oye. Entonces, nuestros oídos espirituales deben estar abiertos y atentos a la enseñanza que el Señor comparte diariamente con nosotros. Luego, dice
eh, aprender. Miren, qué interesante. A veces nosotros decimos, sí, ya lo leí, ¿verdad? Ya lo estudié, ya leí 3, 10 veces la Biblia, ¿verdad? Y no es malo, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos abra, ¿verdad? Nuestros ojos espirituales también y podamos ver más allá de la letra y podamos recibir de parte de Dios la revelación, los remas que el Señor tiene ahí para su pueblo. Pero luego, no solo oír, no solo aprender, ¿verdad? Sino que también poner por obra. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted y yo en medio de, vamos a vivir, no de acuerdo a lo que el mundo dice, sino que de acuerdo a la instrucción que hemos recibido de parte de Dios en la palabra y a través de sus siervos. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque el maestro, ¿verdad? En la vida cotidiana, no solo espera que su alumno ponga atención o que su alumno resuelva un examen teórico. No, para el maestro lo interesante o lo gratificante es que su alumno se desenvuelva y manifieste y exprese con palabras o acciones que ha aprendido y que lo puede hacer. Entonces, el Señor espera esto de nosotros, amados hermanos, que la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, que es semilla de vida, dé fruto. Que no se quede solo en que sí, yo sé. Sí, es que ya lo escuché, hermano, sí. No, tenemos que llevarlo a la práctica, ponerlo por obra. Y dice que Moisés se reunió, ¿verdad?, con todo el pueblo de Israel y de acuerdo a la versión TLA de este mismo versículo 5.1 de Deuteronomio, dice, pongan atención, porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. De nuevo, entonces, la palabra obediencia se recalca en la instrucción que este líder le da al pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Y la palabra y el consejo y la instrucción ha sido dada para que nosotros, en medio de nuestro caminar, de nuestra vida diaria, podamos también ponerla en práctica. Entonces, nuestro Dios demanda obediencia a la instrucción que recibimos, porque de ello dependerá nuestro bienestar, primeramente espiritual, ¿verdad? Y también físico. Ahora cumpliendo, ¿verdad?, con todos los protocolos de higiene, de distanciamiento que han sido dados por las autoridades de nuestro país. Como hablábamos, ¿verdad?, que poner por obra. También los hermanos que han predicado en los domingos anteriores hablaban también de un tema bien interesante. Y bueno, me preguntaba yo, bueno, ¿poner por obra qué? ¿O qué obras? ¿O qué frutos espera Dios de nosotros como su iglesia? Y entonces vamos a ir a Gálatas 5, del versículo 16 en adelante. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si nosotros hacemos una comparación de estos versículos de Gálatas 5 con los mandamientos, podemos darnos cuenta que muchas de estas acciones que van en contra de la voluntad de Dios ya fueron establecidas también en los mandamientos. Entonces, lo que se nos está pidiendo, ¿verdad?, no es nada nuevo.
Luego en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos de ley, ¿verdad? No hay prohibición, porque esto no es lo que da el hombre, esto lo da el Espíritu Santo, esto lo da Dios a través de nuestra obediencia. Y nuestro pastor, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que él comparte su saludo citando algunos de este fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el cristiano fructífero es el que manifiesta este sentir. Ha decidido, no por su propia voluntad o por su propia fuerza, menguar, hacerse pequeñito, dejar de ser importante. Eso es lo que le deberíamos de pedir al Señor, ¿verdad? Que sea Él en nosotros, que nosotros dejemos de ser para que Él pueda brillar en nuestra vida y poder llenarnos de estos frutos tan preciosos como lo son el fruto del Espíritu. Estos versículos entonces deben de ser una razón de nosotros para meditar, para que usted hoy, ¿verdad?, en la noche y yo también me ponga a preguntarle al Señor, Padre, ¿qué más debo hacer para agradarte, para obedecerte, para ser un hombre y una mujer fructíferos, para que nuestra amada congregación de Monte Gerizim esté llena de hombres y mujeres que dan fruto, fruto en abundancia, que son como el Salmo 1, ¿verdad? Que dice que es un árbol frondoso, ¿verdad? Que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Entonces, amados hermanos, pronto nos vamos a reunir en Monte Gerizim, eso esperamos, ¿verdad? Y nos han estado instruyendo para eso también, para hacerlo de la forma más correcta, sin poner en peligro o en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Y quiero terminar con este último versículo. Bueno, es un salmo, un hermoso salmo, el 133, para que vayamos también preparando no solo el gel, ¿verdad? No solo todos los utensilios que utilizamos para estar limpios física y externamente, sino también para preparar nuestro corazón para el día en que podamos reunirnos acá. Y es el Salmo 133. Y dice, qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Ahí es donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Preparemos nuestros corazones, amados hermanos, para reunirnos entonces, pero mientras sigamos entonces, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Sabemos que todos estamos reunidos en Facebook o en Zoom, escuchando, aprendiendo y sintiendo la hermosa presencia del Señor en nuestras vidas. Así que dejo esta palabra, ¿verdad?, que habló primeramente a mi corazón y espero que también a ustedes, ¿verdad?, haya sido de bendición esta instrucción tan hermosa para mi vida. Así que vamos a terminar con una oración. Amado Dios, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, porque durante todo este tiempo, Señor, ya casi un año de pandemia, tú has tenido un cuidado especial de tu pueblo. Has hecho la diferencia con nosotros, Señor. Síguelo haciendo, por favor. Y mientras tanto, Señor, permite, Señor, que nuestro corazón, que nuestra alma, Señor, se doblegue, se pueda entregar a ti, Señor, y pueda decir, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, que la palabra y la instrucción que ha sido dada a mi corazón pueda dar fruto, fruto abundante, Señor, fruto de obediencia, Señor, que ese fruto del Espíritu pueda, Señor, ser evidente en la vida de cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano y bendice, Señor, a cada familia de Monte Gerizim y que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de nuestras casas. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.